Es ineludible para todos nosotros que tenemos ya familias, que tenemos hogares y que Dios nos ha permitido tener hijos. Vamos a hablar de la crianza de los hijos, un desafío de siempre. Ese va a ser el tema, la crianza de los hijos, un desafío de siempre. Y vamos a leer un pasaje en Isaías 1:2 y luego vamos a estar desarrollando el tema. Isaías capítulo 1. Versículo 2. Dice la palabra de Dios: Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. ¿Quién es el que habla? Y escuche lo que dice Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vamos a orar. Si usted es padre, usted va a coincidir con lo que Dios dice ahí en su palabra. Mire, el que habla es Dios. Y Dios mismo está diciendo que Él crió hijos. ¿Usted cree que hay un mejor padre que Dios? ¿Y cómo es posible que Dios diga que Él crió hijos y después de que ellos se crecieron, se rebelaron contra Él? Bueno, si tomamos como principio este ejemplo, nos vamos a dar cuenta, hermanos y hermanas, que la tarea más difícil desde siempre ha sido criar hijos. Es una tarea, hermanos, que no hay cómo usted y yo estar preparados para hacerlo si no estamos recibiendo la instrucción de Dios. Así que vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ayudar a ver más claramente de lo que significa una crianza difícil en cuanto a los hijos. En Primera de Samuel, vamos al libro de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 5. Si usted vio la otra diapositiva, ¿alcanzaron a ver esta? Este es el ideal, ¿no? Usted sentarse con sus hijos, que ellos estén ahí calmaditos, quieticos, escuchando de la palabra de Dios. Eso es lo que todos nosotros desearíamos, ¿no? Seamos creyentes o no. Eso es lo que todo padre y madre desea, que sus hijos estén ahí escuchando. Pero la realidad es esta, que muchas veces llegamos a estos dos estados, papá y mamá. ¿O no le ha pasado a usted? Si a usted no le ha pasado, dele gloria a Dios. A mí me ha pasado. En mi casa ha pasado que a veces nos encontramos en esas dos actitudes para con nuestros hijos. Entonces es una tarea difícil. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 12, Primera de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 5, vamos a hablar de la familia de Samuel, profeta de Dios, que si usted lo recuerda, fue el hijo de Ana, quien era estéril, y fue concebido por Dios, y Ana lo dejó al cuidado del profeta Elí desde su niñez. Creció en el templo de Dios. Y dice la palabra, dijo Samuel a todo Israel, ya está Samuel viejo, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros, yo soy ya viejo y lleno de canas. Pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Mire las características de este hombre. Mire el testimonio de este profeta de Dios.
aquí encontramos un hombre ejemplar. Aquí encontramos un hombre que podía pararse delante de cualquiera y decirle, acúsame de lo que tú quieras, con verdad. Y nadie lo podía hacer. Mire, él no solamente se juntó a sus buenos amigos, ¿no? Como a veces sucede que nos juntamos con los buenos amigos para ver ellos qué nos dicen. Bueno, y si es un buen amigo que está esperando recibir algo a cambio de nosotros, entonces, ¿qué hace ese amigo? No, usted está bien. No, eso son bobadas. Eso le pasa a todo mundo, tranquilo. No, él junta a todo el pueblo. Y todo el pueblo de Israel es más de 1 millón de personas. Y a ellos les pregunta, dígame cualquiera de ustedes en qué he pecado y lo voy a restituir. ¿Qué le dijeron ellos? No encontramos nada de qué acusarte. Un hombre ejemplar, un hombre que creció en el templo de Dios. Pero es curioso que si usted lee, todo lo que Samuel pregunta, nada tiene que ver con sus hijos. Si Samuel les hubiera preguntado a ellos, ahora díganme, ¿cómo están mis hijos andando? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de ellos? Bueno, para encontrar esa respuesta, vámonos unos capítulos más atrás, en el capítulo 8, versículos 1 al 5, providencialmente. Primera de Samuel 8, del 1 al 5. Esto sucedió antes del capítulo 12, ¿no? Yo sé que usted entiende las matemáticas. El 8 está antes del 12, ¿no? Entonces dice la Escritura, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Quién los puso? Samuel. El hombre que acá les dice, acúsenme de lo que quieran a mí, y no lo pudieron acusar. Pero aquí está diciendo que él los puso por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, escuche esa frase, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pregunta, ¿por qué le pidieron ellos rey a Samuel? ¿Por qué? ¿Usted siguió la lectura? ¿Cuál fue la razón por la cual ellos le pidieron rey? Está en el versículo 5. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, por esta razón, constitúyenos ahora un rey. Hermano y hermana, ¿cómo es posible que un hombre de Dios pueda tener millones de personas que lo sigan, pero no pueda controlar a sus 2 hijos? Y no haya podido encaminar a sus 2 hijos. Pero tiene millones que lo siguen, porque lo seguía todo un pueblo. ¿Cómo es posible que él se pueda parar delante de todo el pueblo y retarlos? Acúsenme, sáquenme cualquier pecado que ustedes tengan en contra mía. Pero él no preguntó por los hijos. Él no preguntó por ellos. Hermanos, ¿qué tan difícil es criar hijos? Bueno, ya vimos en el caso de Dios, ahora estamos viendo en el caso de Samuel. Un hombre de Dios que tenía irreprensibilidad, él como persona, pero con sus hijos le había sido una tarea muy difícil. En Tito más bien 1:6, yo creo que si ellos hubieran tenido para esa época este pasaje y fueran como nosotros, se la hubieran leído. Tito 1:6. Escuche, si ellos en esa época estuvieran o tuvieran la carta de Tito, ahí mismo le hubieran dicho, un momentico Samuel, un momentico, por aquí encontré un pasaje de algo sí te voy a hacer caer en cuenta. Tito 1:6. El que fuera irreprensible, ¿lo era? Marido de una sola mujer, ¿lo era? Que tenga hijos creyentes, ¿los tenía? Sí, pero ¿cuál era el problema? Que estaban acusados de
disolución y de rebeldía. ¿Era irreprensible? Sí. ¿Marido de una sola mujer? Sí. ¿Los hijos eran creyentes? Sí, porque estaban como los jueces. Pero estaban acusados de disolución y de rebeldía. Hermano, ¿no se parece esto mucho al cuadro que muchas veces nosotros experimentamos? Que usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que ha hecho las cosas bien delante de Dios, pero que sus hijos no andan según sus caminos. ¿No ha pasado? ¿No es algo que vivimos a diario? Otro segundo ejemplo que encontramos en la Biblia, ahí mismo en la primera de Samuel, es el ejemplo del antecesor de Samuel. Usted sabe cuál es el antecesor de Samuel, ¿no? Lo acabamos de mencionar, el profeta Elí. En primera de Samuel, capítulo 3, primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10 al versículo 14, vamos a contextualizar un poquito la idea. Ya Samuel está envejeciendo, Samuel ha sido llevado al templo, han pasado algunos años y comienza Dios a trabajar con Samuel porque va a reemplazar a Elí. Entonces dice la palabra, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, nuevamente esa frase, por tanto, ¿por qué era que Dios iba a juzgar a Elí y a su casa? Porque él conocía el pecado de sus hijos y no había hecho nada. Versículo 14, yo he jurado. Hay personas que dicen, hermano, ¿es pecado jurar? Yo no sé, Dios juraba. Dios juraba. El problema es que usted jure en vano, sabiendo que usted no va a cumplir o que es mentira. Eso es un pecado delante de Dios. Yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. No había forma en que el pecado de Elí fuera expiado. No se podía hacer nada. Ni con sacrificios, ni con ¿qué? Ni con ofrendas. Aquí nos encontramos al profeta Elí, antecesor de Samuel, que vivió una situación un poco parecida a la de Samuel, pero las consecuencias que sufrió Elí, y su casa fueron más graves que las de Samuel. ¿Cuál fue la razón? Bueno, si usted le prestó atención a la lectura, en el versículo 13, dice al final, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha ¿qué? Entonces, ¿por qué era que Dios iba a juzgar más severamente la casa de Elí que la de Samuel? Porque Elí no había estorbado a sus hijos. Ahora vamos a explicar un poquito lo que significa la palabra estorbar, con un pasaje en la Escritura. Cuando yo como padre, cuando usted como madre, hermanos, somos conscientes de que nuestros hijos están pecando y no les hacemos ver su pecado, no les hacemos ver las consecuencias de su pecado, no les hacemos ver, hermanos, que delante de Dios lo que están haciendo es desagradable, entonces la consecuencia sobre la vida de mis hijos y las consecuencias sobre mi propia vida son más graves, son más grandes. Aun cuando tus hijos y mis hijos sean inconversos, Dios me manda a hacerles ver su pecado. Es que mis hijos no son cristianos. Cuando usted lee Efesios, dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. Y sigue diciendo, no, a los que son cristianos. ¿O qué dice? Cría a tus hijos,
creyentes o no, críalos en la disciplina y amonestación del Señor. Y si tu hijo inconverso está practicando un pecado, tú como padre y yo como padre y tú como madre, se lo debes hacer ver. Se lo debes hacer ver. Pero es que él no cree en Dios. Es que no estamos hablando de él, si él cree o no cree. Estoy hablando de mi responsabilidad como padre, mi responsabilidad como madre. Es mi deber criarlos a ellos. Y si están en mi casa, es mi deber enseñarles que delante de Dios lo que están haciendo es pecado. ¿Qué es pecado? Puede que se enojen, puede que se airen, puede que se disgusten, pueden que hasta te digan, por eso yo no voy a la iglesia, no importa, porque la iglesia no los salva. Aquí vienen los salvados, aquí no vienen a salvarse las personas. En la iglesia están los salvos. Si tu hijo es salvo, él será añadido a la iglesia. Pero muchas veces nosotros como padres creemos que porque ellos no se congregan, entonces no tenemos la responsabilidad de enseñarles que lo que están haciendo es pecado delante de Dios. No, delante de Dios y de parte de Dios yo tengo la autoridad para decirle a mi hijo, estás mal, es pecado lo que estás haciendo. Y esa autoridad la debo yo extraer de la palabra de Dios, porque solamente Dios puede definir la moral de lo que es bueno y lo que es malo. Solamente Dios lo puede definir. Hoy en día, hermanos, existen muchas teorías y filosofías de cómo debemos criar a nuestros hijos. Usted va a una librería y usted pregunta, un libro para criar a los hijos, te vas a encontrar cualquier cantidad. Escritos por hombres, por mujeres, escritos por solteros, escritos por divorciados, escritos por unos que están en adulterio, se han casado 2 o 3 veces, escritos por otros que ni siquiera tienen hijos. Bueno, hermano, no inviertas tanto. Búscate un libro como estos llamado La Palabra de Dios y Él te va a enseñar. Aquí está la psicología, la filosofía, la teoría, la antropología, todo lo que nosotros necesitamos como padres lo tiene la Palabra de Dios. Todo, hermanos. ¿Qué ha pasado con el ser humano? Bueno, que estamos cayendo en lo que el mundo está mostrando, el secularismo. ¿Qué es el secularismo? Que nos dejamos contaminar por las modas. Entonces ya nuestros hijos están en una etapa en la cual la sociedad les ha inculcado que los tiempos han cambiado y que por eso la crianza de ellos debe cambiar. Entonces ahorita nosotros no estamos educando a nuestros hijos, sino que nuestros hijos nos están educando a nosotros de cómo debemos educarlos a ellos. Ya el hijo se cree con la autoridad de criar al padre para que el padre sepa cómo criarlo a él como hijo. No, hermanos, no. El principio de la crianza de los hijos no ha cambiado. Hay filosofías hoy en día, y respeto al que piense esto, hay que dejarlos quemar ciertas etapas. Porque es que si no van a llegar a los 15 o a los 20 años y van a hacer lo que no pudieron hacer de niños. Yo no sé si usted crea esa filosofía. Yo en la Biblia no la encuentro. Yo no la encuentro. Si usted lo quiere creer, lo respeto. No le juzgo, no lo cuestiono. Pero en la Biblia no encuentra usted esa teoría. No encuentra usted esa teología. Todo lo contrario, Dios piensa diferente. En Efesios capítulo 5, verso 16, carta a los Efesios capítulo 5, versículo 16, en adelante, vamos a leerlo desde el 6 para que tome usted la idea completa. Efesios 5, 6 en adelante dice, nadie los engañe con palabras vanas. Escuche. No te dejes engañar con palabras vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor.
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a ver lo que significaba estorbar? Esta es la definición. No estorbaste a tus hijos, no reprendiste las obras infructuosas de ellos, Elí. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que nuestros hijos inconversos hacen en secreto, de lo que nuestros hijos creyentes o que se dicen ser creyentes están haciendo como pecado. Es aún vergonzoso hablar de esas cosas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, esa palabrita, por tanto, por todo lo que les acabo de decir, no sean ¿qué? Insensatos, sino entendidos. ¿De qué? De cuál sea la buena voluntad de quién. Cuando yo dejo que el mundo me enseñe, yo comienzo a andar como un insensato. Y en ese estado no puedo comprobar la voluntad de Dios. En ese estado yo llego a la palabra de Dios y veo la corrección de los hijos con la vara y digo, no, eso es imposible. No, eso tiene que haber cambiado. Eso es para los trogloditas de hace 300 años, los cavernícolas que castigaban a sus hijos. Ahora no. Ahora la vara no se usa. Ahora ya hay otros métodos. Ahora ya hay otras formas. Bueno, es porque tú te has dejado engañar con palabras vanas. Porque te has puesto a leer libros de filosofía, que eso lo va a traumatizar. Que eso le va a causar un impedimento en el desarrollo de él como persona. No, hermanos. Si tú quieres seguir escuchando al mundo, escúchalo. Pero si tú quieres comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, tú necesitas vivir como un hijo de Dios. Tú necesitas criar a tus hijos y yo necesito criarlos a la luz de la palabra. Si no es a la luz de la palabra, hermanos, vamos a seguir cosechando la sociedad que estamos recogiendo hoy. Usted hoy en día se va a encontrar con muchachos que no respetan la autoridad de nadie. Ya no pasa lo mismo en los colegios. En los colegios el maestro era autoridad. Ahora tiene que entrar la policía al colegio para que ellos respeten un poco la autoridad. Antes a usted lo amenazaban con coordinación, con rectoría, y usted se aplacaba. Ahorita usted lo amenazan con coordinación y rectoría, y el hijo termina amenazando al profesor con ir a quejarse al Ministerio de Educación. Entonces el profesor, ¿qué hace? Se tranquiliza. Ahora usted en la casa le dice a su hijo, mira, si te portas mal voy a tener que usar la vara de la corrección. Y tu hijo le dice, úsela y verás cómo lo mando a guardar unos días, porque bienestar familiar lo puede hacer. Policía infantil te va a llevar por maltrato. ¿Por qué? Porque estamos escuchando al mundo y no estamos escuchando a Dios. No, hermanos. No creamos la mentira que los tiempos han cambiado. Los tiempos son iguales. Si usted coge un reloj de hace 500 años y lo pone al lado de un reloj de los de hoy en día, él marca el mismo tiempo. ¿O no? Marca el mismo tiempo. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Los tiempos? ¿El hombre? No. Satanás ha comenzado a difundir filosofías distintas en cada época, para que el hombre cada día se aparte más y más de Dios. Eso es lo que ha sucedido, porque la palabra de Dios sigue siendo la misma. Usted no se va a encontrar un libro distinto al que tenían los hermanos en el primer siglo. Sigue siendo el mismo, la Biblia. Pero las mentiras de Satanás se han ido evolucionando, porque él es un camaleón que se camufla en la sociedad, en las modas, en los gustos, en las políticas, en las filosofías, en las ciencias, para empezar a cambiar nuestra forma de ver a Dios y ver su palabra. No, hermanos, la crianza de los hijos debe estar arraigada siempre en la palabra de Dios para poder llegar a tener hijos temerosos de Dios.
el aceptar en nuestros hogares prácticas pecaminosas y participar de los pecados que ellos practican, es algo que Dios no tolera. Y es algo que ninguno de nosotros como padre debería de tolerar ni permitir en la casa. La inmoralidad en el hogar de un cristiano no se debe permitir. Escucha, si tu hogar y mi hogar son hogares de Dios, no deberíamos permitir la inmoralidad. Por eso les hacía recuerdo, ¿cómo comenzamos? Mi casa será llamada casa de oración. ¿Cómo se llama tu casa? ¿El hotel donde tu hijo lleva una novia cada 3 meses? ¿El hotel donde tu hija lleva un novio cada 6 meses? ¿Donde se acuestan ellos en tu casa? ¿Cómo se llama tu casa, hermano? ¿El estanco de la cuadra? ¿La discoteca del barrio? ¿Cómo se llama nuestra casa? No, Dios quiere que se llame casa de oración. Y si queremos que así sea, hermanos, debemos nosotros reprender las obras infructuosas de las tinieblas que estén practicando nuestros hijos. En nuestros hogares no debemos permitir vicios. No debemos permitir hijos que lleguen alicorados, que amanezcan en un calabozo si es necesario, pero no en la casa. Y si tú tienes otros hijos, no, hermano. Estás contaminando toda tu casa. Estás contaminando todo tu hogar. Como padres no podemos permitir que nuestros hijos se vistan con ropa indecente. ¿Quién le compra la ropa a nuestros hijos? ¿Quién se la compra? ¿Se la regalan? Se la compramos muchas veces nosotros. ¿Por qué comprarle ropa indecente a nuestros hijos? A nuestras niñas. Si usted ha escuchado los reportes, el 60% de las violaciones vienen como resultado de ver a las mujeres o a las niñas mostrando partes de sus cuerpos. El hombre comienza a verla, como el pecado al hombre le entra por los ojos, así como a la mujer le entra por los oídos, al hombre le entra por los ojos el pecado. Entonces el hombre comienza a ver la muchacha, que ya tiene 14, que tiene 15, que tiene pechitos, que tiene piernitas, que se pone la minifaldita, que se le ve el ombligo, que como decía un predicador, ojalá la pique un día una avispa para que se le ponga como un tomate bien rojo y no lo vuelva a mostrar. Pero lo comienza a ver y dentro del corazón del hombre comienza a generarse ese deseo. Exponemos muchas veces a nuestros hijos a esas situaciones por permitir que se vistan con ropa indecente. Les permitimos relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y lo sabemos y lo toleramos en casa. Les permitimos también, hermanos, música indecente en la casa. Música vulgar en la casa. Que escuchen música que para nada edifica, que para nada conviene, que lo que hace es destruir su moral, sus convicciones, pero se lo permitimos. No, hermanos, si es tu casa, si es mi casa, ellos deben aprender a respetar la autoridad. Cuando ellos tengan su casa, que hagan lo que quieran allá. Pero mientras estén en nuestro hogar, deben aprender a respetar que es un hogar que está consagrado a Dios, que está dedicado a Dios. Si usted se devuelve a Efesios, el versículo 15 y versículo 16, dice la Escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son... ¿Cómo son los días? Hermano y hermana, tú y yo todos los días estamos enfrentando a este tipo de situaciones. Aprovechemos el tiempo ahora que tenemos a nuestros hijos pequeños. Aprovechémoslos para comenzar a enseñarles la moral de Dios. Estaba escuchando un comentario mientras preparaba este estudio de un ateo, y él decía: enseñarle a nuestros hijos que crean en Dios desde niños es maltrato infantil. Bueno, si no les vamos a enseñar que crean en Dios, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Que crean en quién? ¿En Buda, que era ateo?
¿En Hitler, un revolucionario? ¿En Marx, que era ateo? ¿En Freud? ¿En quién le vamos a enseñar que crea? ¿En nosotros, que no nos creemos ni a nosotros mismos? Si no les enseñamos a creer en Dios, ¿en quién, hermanos? Si no es Dios el que comienza a formar una moral en nuestros hijos, entonces ¿quién lo puede hacer? ¿Los colegios? ¿Las universidades? ¿Se los vamos a dejar a la televisión, que los eduque la televisión? ¿Quién, hermanos, puede enseñarles a ellos cómo vivir teniendo una moral que ellos mismos puedan sentirse tranquilos de lo que han hecho, si no es a la luz de la palabra de Dios? A veces tenemos a nuestros hijos en casa y no aprovechamos ese tiempo. Lo usamos en muchas cosas. Yo no digo que sean pecado, no digo que sean malas, pero no aprovechamos en invertir tiempo para criar a nuestros hijos, para enseñarles los principios de Dios. Y no es solamente siéntese aquí y lea, hermanos, para enseñárselos a través de nuestra vida, para enseñárselos a través de nuestra conducta, para enseñárselos a través de nuestras palabras, para enseñárselos a través de lo que nosotros vivimos y hacemos todos los días. Aprovechemos el tiempo. Pero a veces tenemos el tiempo y es que es el único ratico que tengo para descansar. Bueno, hermanos, te voy a presentar un buen negocio que de pronto te va a gustar. Esto lo iba a tratar con las damas, pero yo sé que de aquí no les van a contar a ellas, ¿cierto que no? No les van a contar. Vamos a tener un buen negocio. Descansa ahora y sufre después. Aprovecha, hermano, y aprovecha, hermana, descansa ahora. Dedícate a descansar ahora y no críes a tus hijos. Dedica esos momentos que tienes para compartir con ellos y di, no, es que estoy cansado de todo el día, voy a descansar. Descansa ahora y luego sufre. O invierte ahora el tiempo y descansa después. Escoge cuál de los dos negocios te parece mejor. Invierte el tiempo que tal vez tenías para unas horitas, para dormir más, para descansar más. Inviértelo, hermano, en tus hijos, en la crianza de ellos y descansa después. Cada uno de nosotros sabrá cuál negocio le conviene y nosotros somos buenos negociantes, ¿no? Colombiano que se respete es buen negociante. Colombiano que se respete donde va, hace plata, hace dinero. El que no hace dinero fuera de nuestro país es porque es un vago, no le gusta trabajar. Y tengo un sobrino así. Se fue para Chile y antes le tuvieron que mandar plata para sostenerse y para que se devolviera. Qué triste, ¿no? Y la mamá tal vez esperando que le mandara a él. El que no está escuchando a Dios, hermano, está perdiendo el tiempo para criar a sus hijos. Esos son los hijos que más tarde te hacen sufrir, te hacen llorar. Esos son los hijos que tienes que ir a visitarlos a una cárcel, que tienes que ir a visitarlos a un hospital, que tienes que escuchar que se han divorciado, que se han separado, que sus hijos, o sea, tus nietos andan también los mismos pasos de ellos. No, aprovechemos el tiempo para invertirlo hoy, hermano, con nuestros hijos. David, si ustedes recuerdan, hemos estado hablando de David este mes, pecó terriblemente. Usted recuerda los pecados de David, ¿no? Y las consecuencias que trajo sobre su familia fueron desastrosas. Mire las consecuencias que vinieron sobre la familia de David. Un bebé muerto, es decir, el hijo que tuvo con Betsabé, la esposa de Urías Eteo, cuando él la tomó y adulteró con ella. ¿Qué pasó con el hijo? Dios le quitó la vida. No se murió de poliomielitis, no se murió porque le faltaron las vacunas, Dios le quitó la vida. Dios le dijo, el hijo que vas a tener con ella morirá. Y ocurrió. Un hijo muerto. Luego, una hija violada por su propio hermano, su propio medio hermano. O sea que ya tenemos un hijo muerto, una hija violada y un hijo violador. Luego tenemos a otro hijo que en venganza de su hermana mata a su hermano que violó a su hermana. Y luego tenemos a un hijo que quiere quitarle el trono a su padre, se rebela contra él, le quiere quitar el trono y lo quiere matar.
Hermanos, ¿fueron pocas las consecuencias del pecado de David? No. Mira todas las consecuencias en su familia. Y por si fuera poco, Dios le dice, yo voy a morar en una casa, pero tú no me la vas a hacer. Tú has perdido el derecho de servirme espiritualmente por tu pecado. Por tu pecado lo has perdido. ¿Le perdonó Dios sus pecados? Sí. Pero no le permitió que le sirviera espiritualmente construyéndole una casa a su nombre. Hermanos, debemos tomar muy en serio nuestra conducta, porque un pecado nuestro puede traer consecuencias gravísimas sobre nuestros hijos. En ocasiones, como lo hemos visto ahorita, vemos grandes hombres de Dios, como Samuel, que tuvieron hijos que fueron una vergüenza para sus padres. ¿Dónde está la causa? Que un buen padre como Samuel haya tenido este tipo de hijos. Que un profeta de Dios como Elías haya tenido este tipo de hijos. ¿Dónde está la causa? ¿Dónde está la causa? Que Dios, como ese buen padre, haya tenido hijos como los que leímos en Isaías 1:2. Bueno, yo no sé si usted ha escuchado el dicho que dice, hijo de tigre. Lo ha escuchado, ¿no? Y el otro dicho que dice, de tal palo, lo hemos escuchado, pero no siempre es así. Es lo que nosotros asumimos y presumimos, pero no siempre es así. En Ezequiel capítulo 18, profeta Ezequiel, está antes de Daniel. Ezequiel capítulo 18, este es un libro apocalíptico, si usted lo quiere llamar así, esta carta. Ezequiel capítulo 18, versículo 1 al 13, escuche. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Mire que este refrán es viejísimo. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿el problema es del Padre o del Hijo? Del alma que pecare. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento y que cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y mujer, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas cosas, abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será ¿sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre el padre y sus hijos o sobre quién? Mire lo que dice el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿cómo es que explicamos la relación que existe entre la responsabilidad que tenemos como padre de criar a nuestros hijos, pero que al final Dios diga, bueno, yo te reclamo a ti por tu pecado y voy a juzgar a tus hijos por los pecados de ellos? ¿Cómo lo explicamos? Sencillamente de esta forma, hermanos. Todos nosotros tenemos un deber delante de Dios de enseñar a nuestros hijos, de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, pero debemos entender de que ellos son almas individuales
que piensan y que toman decisiones. Debemos entender de que ellos también vienen de una naturaleza caída. Ahora nuestro hermano leía un pasaje, Efesios 2:1. Si usted recuerda ese pasaje de Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos como muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. ¿Quién se quedó por fuera? ¿Usted alcanzó a dejar a sus hijos por fuera? No. Todos nosotros anduvimos o vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza heredada de nuestros padres que pecaron y que dañaron el molde, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿quién? O sea, nuestros hijos, ellos también son almas que han pecado o que van a pecar, y ellos van a tener que rendir cuentas por sus pecados. Yo tengo la responsabilidad de caminar en integridad de corazón delante de Dios, y tengo la responsabilidad de mostrarle a mis hijos las consecuencias de sus pecados, pero si al final ellos se desvían, el alma que pecare, esa morirá. Esa tendrá que darle cuentas a Dios. Por eso es que Dios me dice, aprovecha bien el tiempo y no participes en las prácticas pecaminosas de tus hijos. Hermanos, y hago un paréntesis un poco largo aquí, se nos viene una fiesta que para muchos parece inofensiva. ¿Saben de cuál fiesta les hablo, no? ¿Cuál? ¿Sí saben cuál o no? ¿O ustedes no participan de eso? Aquí no hay de esos, ¿no, hermano Juan Carlos? Aquí no hay de esos. El 31 de octubre se va a celebrar la fiesta del Halloween. Y parece inofensiva. Parece que nada tiene que ver con nosotros. Que nosotros podemos participar de eso de una manera muy sana, sin llegar a contaminarnos, y solamente aprovechar el momento para pasar un rato agradable con nuestros hijos. Pero vamos a leer qué dice Dios de esto. En Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, y le doy un dato sobre esta carta, sobre este libro. Deuteronomio significa repetición de la ley, o dada la ley por segunda vez. Deutos, dos, nomos, ley. ¿Por qué se tuvo que dar una segunda vez si ya se había dado en Levíticos? Bueno, porque los menores de 20 años no habían retenido esta ley, porque todos los mayores de 20 años murieron en el desierto y no entró ninguno, solamente Josué y Caleb. Entonces se necesitaba enseñarle nuevamente la ley a esos jóvenes y a esos niños que ahora sí iban a entrar a la tierra de Canaán. Por eso se repitió nuevamente la ley en Deuteronomio. Y dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no, escuche cómo empieza. Mire cómo empieza, con un mandamiento negativo. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni que practiquen adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Verso 14, la final parte, escuche. Mas a ti, escucha hermano y hermana, a nosotros como hijos de Dios, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que no se le ha permitido al pueblo de Dios? Practicar las mismas costumbres que practica el mundo pagano alejado de Dios.
Yo te hago una pregunta. ¿En qué pasaje de la Biblia se nos enseña a celebrar el Halloween? ¿Qué pasaje hay? Si lo tienes, tienes una Biblia que nosotros no conocemos. ¿En qué pasaje de la Escritura se nos enseña que nosotros debemos hacer pasar a nuestros hijos o a nuestras hijas por el fuego? Mira, aquí dice, no los hagas pasar. Dios le advirtió a su pueblo que no aprendiera de los paganos, que no aprendiera según sus costumbres, y la razón es muy sencilla. Mire, Dios va a dar unas razones muy sencillas. Es abominación a mí, dice Dios. Te voy a dar una razón. Para mí eso es abominación. Segunda razón, no te es permitido. Tercera razón, termina al final diciendo, no vas a aprender de ellos. No vas a practicar nada de eso. Y mire, ¿cuál es la razón que concluye todo esto? Versículo 14. No te ha permitido esto Jehová, tu Dios. Tu Dios. Explica a Dios cuál es la causa. Explica a Dios, mira, no los disfraces, porque si tú los disfrazas, ellos van a sentir. ¿Explica a Dios? No. Dios no tiene que explicarse. A veces nos cuesta creer que Dios no tiene que explicarse. Nos cuesta creer que Dios es autónomo y que no tiene que preguntarle al hombre qué piensa acerca de él. Jehová no tiene problemas de identidad. Nosotros sí lo tenemos. Nosotros por eso tenemos que recurrir a preguntarle al otro qué piensa de mí. Dios no. Dios aparece con un rotundo, en el principio Dios y punto, y no explica de dónde salió. Por eso si usted y yo tratamos de explicarle a nuestros hijos de dónde salió Dios, estamos haciendo algo que Dios no hace, tratar de explicarse. Papá, ¿y de dónde salió Dios? Hijo, Dios salió de la nada. ¿De la nada sale algo? De la nada no puede salir nada. Complicamos más el asunto. Hijo, Dios es. Y al pueblo de Israel en Deuteronomio 6 le dijo, yo soy Jehová y punto. Yo no tengo problema de identidad, yo sé quién soy. Y porque yo sé quién soy, porque yo abomino esto y porque para mí es desagradable esas fiestas paganas, te digo, no participes en ellas. No hagas pasar a tus hijos por fuego. Pero como Dios es muy misericordioso, después de que les ha dicho a ellos, simple y sencillamente, no practiquen, no participen, no te es permitido, 1500 años después de que se escribiera la carta de Deuteronomio, se escribió la epístola a los Corintios, o la primera carta a los Corintios, por misericordia de Dios. Y en el capítulo 8, versículo 4, Dios en su infinita compasión nos muestra las razones por las cuales nosotros no podemos participar de estas fiestas paganas que parecen inofensivas, pero que tienen un trasfondo demoníaco, diabólico y satánico, hermanos. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 y luego el versículo 7, vamos a leerlo del 4 al 7, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo es ¿qué? Nada es en el mundo, y que no hay más que, ¿cuántos dioses? Un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, el pueblo de Dios, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, y por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos que se dicen cristianos, habituados hasta aquí a participar de fiestas paganas, participan como sacrificado a ídolos, y su conciencia débil, ¿qué pasa con ella? Se contamina. Salta al capítulo 10, versículo 19. Algunos comentaristas decían que el capítulo 8 y el capítulo 10 debían ir juntos,
que hubo un error de haber ordenado las cartas. Bueno, lo importante es que están escritas, ¿no? Y Dios las ha preservado. Capítulo 10, verso 19, porque el contexto sigue en los ídolos. Capítulo 9, hay un paréntesis que es los derechos de un apóstol. En el capítulo 10, versículo 19 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿Qué dijo atrás? ¿Que qué es un ídolo? Nada. Pero escuche, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? ¿Es algo la fiesta? No, no es nada. Pero escuche el trasfondo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Hermano, esa fiesta no es para honrar a Dios. Entonces, ¿es para honrar a quién? Sigue participando, creyendo que es algo inofensivo. Hermano, detrás de esta fiesta se esconde toda la maquinaria satánica, contaminando las conciencias de los viejos y de los niños. Y digo de los viejos porque ahorita usted sale a la calle y están disfrazados los papás y el niño está en la casa durmiendo. Hay fiestas desde ayer, comenzaron las fiestas en los gimnasios, en las empresas, en los conjuntos cerrados ponen la telaraña, ponen las calaveritas. ¿Qué dice Dios en cuanto a esto? Lo que sacrifican los gentiles, lo que el mundo hace, que no es para Dios, es para los demonios. Verso 21, verso 20. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. ¿Qué les dijo allá? No participen, no practiquen. Acá, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la razón? Porque si lo hacen, están participando con los demonios. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Un creyente no puede venir el domingo a sentarse a cenar y el martes disfrazando a sus hijos. No, hermanos. No, eso no es coherente con la fe que profesamos. Eso no da testimonio a las personas. No. Verso 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? Y pregunta, ¿eres tú y soy yo más fuerte que Dios? ¿Podemos retar a Dios? Pues yo lo voy a disfrazar a ver qué pasa. Eso no pasa nada. Ayer conversaba con mi esposa que a veces les damos a nuestros hijos incentivos equivocados del por qué deben obedecer. Ejemplo, muchos padres le dicen a sus hijos para que no se disfracen y salgan el 31, es que es peligroso salir. Vea, eso se roban los niños, los violan, los sacrifican, eso se aprovechan. Hay ladrones, se los llevan y le sacan los órganos. No, hermanos, dale las razones bíblicas. No podemos participar porque delante de Dios es pecado, es abominación y punto. Porque si no es el 31, el miércoles se lo pueden robar, lo pueden violar, lo pueden matar, le pueden sacar los órganos, le pueden hacer lo que quiera. El peligro siempre está al acecho. Démosle las razones bíblicas, es pecado. Es pecado. ¿Vamos a provocar a celos al Señor? No, hermanos. Permitir que nuestros hijos participen de fiestas como estas, que son un culto a los muertos, y tengo unas hojitas, si usted desea como padre y por familia recibir una hojita, yo busqué un resumen de lo que significa esta fiesta, su origen y unos pasajes bíblicos sobre el por qué no debemos participar de ellas. Con mucho gusto ahorita se las regalo. Pero si usted quiere conocer, hermano, esto era un culto a los muertos, a los difuntos. ¿Para qué prendían las calaveritas? En ese tiempo eran los nabos, porque esto lo empezaron los celtas, allá en Irlanda, en Francia, en la Gran Bretaña, allá empezó esto. Y ellos hacían hogueras para que los muertos no entraran a sus casas. Porque ellos decían, ese día se abre un portal entre los vivos y los muertos y salen las almas o los espíritus de los muertos a rondar por el mundo, y si usted no lo encontraban en su casa, entonces lo poseían a usted. Y entonces luego llegó a Estados Unidos, y como allá no habían nabos sino calabazas porque eran más abundantes, entonces comenzó la práctica de coger la calabaza y hacerle un hoyito. ¿Y qué le hacen? ¿Solecitos, lunitas? ¿Qué hacen?
¿Qué clase de figura parece? ¿Ah? Allá aparece, mírela, vea. La foto de mi abuelita que ya no tiene casi dientes. Ya. Esa es la figura, hermanos. ¿Esto es sano? ¿Eso es angelical? ¿Eso es inofensivo? No, hermanos. Entonces no permitamos que nuestros hijos participen en estas cosas. No pongamos en riesgo sus almas inocentes. Sus almas inocentes. Como padres, Dios nos los ha dado bajo nuestra responsabilidad para cuidarlos. No podemos ser irresponsables y hacerlos pasar por fuego, poniendo en riesgo sus convicciones y su moral. No tenemos ese derecho, hermanos. No lo tenemos. Como conclusiones, hermanos, si Dios castigó a Elí, castigó a Samuel y castigó a David, y a todos los que usted lee en la Biblia que se apartaron de sus mandamientos, ¿por qué creemos que nosotros como padres nos podemos apartar sin criar bien a nuestros hijos y vamos a salir ilesos? No, no lo podemos pensar. Si yo me aparto, también sufro las consecuencias, hermanos. 2, debemos confiar solo en la palabra de Dios para criar a nuestros hijos. Solo en la palabra de Dios. Y si lo hacemos, eso nos va a dar tranquilidad. Escuche, delante de Dios. Si tu hijo o tu hija con el tiempo se apartan, pero tú eres un padre que delante de Dios les has estorbado cuando han practicado un pecado, les has hecho ver las consecuencias de su pecado y les has predicado el Evangelio, hermanos, déjalos en manos de Dios. Déjalos en manos de Dios porque son almas y si han pecado, morirán. Y como reflexión, hermanos, vamos a leer un pasaje en Zacarías, para terminar, Zacarías 1, del 1 al 6. Libro de Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 1, versículos del 1 al 6. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Pregúntate, hermano y hermana, ¿dónde están nuestros padres que no tuvieron temor de Dios? ¿Qué es de sus vidas? ¿Cómo están sus relaciones delante de Dios? ¿Dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Hermanos, si tú y yo recibimos una crianza apartada de la voluntad de Dios de parte de nuestros padres, y por eso esa puede ser la excusa: hermano, es que yo eso no lo sabía, yo por eso practiqué, yo por eso lo hice, yo por eso a mis hijos todavía los disfrazaba, yo por eso practicaba muchas cosas que tienen que ver con este mundo y que no son para honrar a Dios. Ya no tengo excusa, ya no la tengo. Ahora soy luz, ahora tengo su palabra, ahora tengo el Espíritu Santo, ahora Dios me instruye, ahora Dios me enseña. Entonces yo no puedo equivocar el camino. ¿Qué me dice Dios? Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Vuélvete a mí para que tengas las herramientas necesarias para criar a tus hijos en el temor hacia mí. Vuélvete a mí, dice Dios. Bueno, si hemos cometido errores y le hemos pedido perdón a Dios, Dios ha perdonado, pero no lo sigamos cometiendo. Estamos a tiempo. Usted puede decir: es que mi hijo ya tiene hijos. Estamos a tiempo, no se ha muerto. No se ha muerto, hermano. Y si no se ha muerto, dice Eclesiastés, mejor es perro vivo que león muerto.
Si está vivo hay tiempo de que vayas y le pidas perdón a tu hijo. Hijo, perdóname, porque no te crié según la disciplina y amonestación del Señor. Ahora te quiero enseñar delante de Dios y de parte de Dios que lo que estás haciendo con tus hijos es pecado. Mira lo que dice la palabra. Hay tiempo, hermanos. Y si tu hijo o tu hija te dicen, pues no me importa lo que usted piense, viejo loco, vieja loca, yo me voy a disfrazar. Hermanos, si está en tu casa, no se lo permitas. No te estoy diciendo que si lo haces, entonces te vamos a acusar. No, si está en tu casa, no se lo permitas. Porque está pasando por alto tu autoridad. Y si no te respeta en eso, hermano, no esperes que te respete en otras cosas. No se lo permitas. No nos es permitido, dice Dios. No es permitido. Es abominación delante de Dios. Dios les guarde, hermanos. Vamos a quedar con nuestro hermano Juan Carlos para participar de la ofrenda del Señor.